vamos a ver un montón. Proyecciones transzonales. Entonces, a estas se les llaman proyecciones transzonales, llamadas TZP. ¿Queda claro? Proyecciones transzonales. Estas proyecciones transzonales tenemos de dos tipos. Esta proyección que es a la mitad, digamos, entre la barrera, entre la membrana del ovocito y la membrana de la célula folicular, se les llama proyecciones transzonales A. Y la proyección de la membrana de la célula folicular llega hasta la membrana del ovocito. Y te utilizo un término raro y marihuanero que todavía no vamos a utilizar, llamado se invagina. Se invagina la membrana del ovocito. A esta le llamamos igual proyecciones transzonales M. ¿Queda claro? Entonces tenemos dos tipos de proyecciones transzonales, las A y las M. Las proyecciones transzonales A son uniones en brecha o hendidura. Son uniones en brecha o hendidura. Y las proyecciones transzonales M van a ser uniones adherentes. ¿Queda claro? ¿Uniones qué, perdón? Las A van a ser en brecha o en hendidura. Y las M van a ser ¿en qué? Adherentes. ¿Queda claro? Van a ser uniones adherentes. Ahora, lo que nos decía el doctor doctor Diego, aquí este ovocito tiene la fosfodiesterasa 3A. ¿Queda claro? Y como está la fosfodiesterasa 3A, empieza la meiosis. Porque la fosfodiesterasa, como dice, modificó a la AMP cíclico y lo hace 5' a AMP cíclico. ¿Sí o no? Para disminuir su nivel. Pero ¿qué hace la célula folicular? No puede dejar que ese ovocito continúe la meiosis. ¿Por qué no puede dejar? Porque estamos en la etapa de la pubertad. De la etapa fetal. ¿Se tiene que detener esta meiosis? ¿O tiene que terminar? Se tiene que detener. Se tiene que detener. ¿Qué pasó, doctora Trujillo? ¿Es una M o es N? Es que no se lo puedo ver muy bien. Es M. Así van a ver cuando hagan su examen. Es M. Ahí está. Gracias, ¿Sí? doctor. Vamos bien, doctor Diego. Entonces, aquí, si no le hago nada a la fosfodiesterasa, va a continuar la meiosis, terminará la meiosis en la etapa fetal y quizá continúe la meiosis en la segunda división meiótica en la etapa fetal. Y eso no es de Dios. Entonces, ¿qué hace Diosito? Nos forma estos puentes o estas proyecciones para que aquí dentro de la célula tengo AMP cíclico, adenosín monofosfato cíclico. ¿Queda claro? Que es el que está siempre inhibido por la fosfodiesterasa aquí en el ovocito. Pero aquí en la célula folicular pasa por esta hendidura AMP cíclico. Entonces ya tengo dos fuentes de AMP cíclico, el del ovocito y el de la célula folicular. ¿Sí, doctor Diego? Entonces se está incrementando la cantidad de AMP cíclico. Cuando se me está incrementando la cantidad de AMP cíclico, este AMP cíclico bloquea al factor promotor de la meiosis o de la maduración.
¿Sí, doctor Diego? Pero ahora sigue activa la fosfoliesterasa. ¿Qué le tengo que hacer a la fosfoliesterasa? La célula folicular produce a otro factor que es el GMP cíclico o guanosín monofosfato cíclico. Este guanosín monofosfato cíclico activa a la AMP cíclico que está dentro del ovocito. ¿Sí? Doctor, ¿quién producía el GMP? En la célula folicular. ¿Queda claro? ¿Y qué sucede cuando aumenta el AMP cíclico? Se incrementa y me bloquea al factor promotor de la meiosis o de la maduración. ¿Qué hará doctor Sánchez Roches para que no se me desespere? ¿Qué hará el GMP cíclico? Va a inhibir a PD3A, 3A. No me vi, perdón. no sé, a PD3A. Lo va a ¿Y cómo se llama? PDE3A. fosfodiesterasa 3A. No, La D de no, fosfo, la D de di, la E de esperanza. 3A. Entonces, ¿cómo se llama? sí, fosfoliesterasa 3A. Ah, perfecto. Antes de que siento cíclico con la pluma. La fosfoliesterasa, entonces el GMP cíclico me inhibe a la fosfoliesterasa y de manera indirecta vuelve a modificar el doctor Diego a la MP cíclico que estaba dentro del ovocito. Otra vez el 5'. ¿Queda claro? Entonces, aquí se me incrementa el MP cíclico y por ende se me detiene la meiosis. ¿Queda claro? Por eso nos dice el responsable de la inhibición o del arresto meiótico es el AMP cíclico. Eso es lo que nos dice el caso. ¿Queda claro? Pero no nos explica de qué manera empezó la meiosis. Ya lo entendimos ahorita. ¿Sí o no? Sí. Doctor, una pregunta. ¿Quién producía la fosfoliesterasa 3A? Es que no La alcanzo. fosfoliesterasa se encuentra dentro de la ovogonia, que al incrementarse inicia la meiosis y se transforma en ovocito primario. Es que había puesto en su primer esquema donde puso ácido retinoico y había una flechita. No alcanzo a ver. ¿Ves? ¿Sí? Eh, El factor promotor de la mitosis o de la maduración. Él va a estimular a la fosfoliesterasa 3A. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Entonces, bloqueamos a las dos. Bloqueamos al factor promotor y bloqueamos a la fosfoliesterasa 3A. Y por eso es que se da la detención meiótica o el arresto meiótico. ¿Sí o no? Doctor, a mí no me queda tan claro en realidad. Vale, empecemos otra vez. Cuando es ovogonia, se incrementa justamente el séptimo mes, veremos que el ácido retinoico se comienza a elevar y ese ácido retinoico me estimula al factor promotor de la maduración y al haber factor promotor de la maduración se incrementa la fosfoliesterasa 3A. ¿Queda claro? Y al aumentar la fosfoliesterasa 3A, este es el responsable de iniciar la meiosis. Este es el que va a ser responsable de empezar la meiosis. Y esta ovogonia ya no es ovogonia. Ahora, ¿cómo se llama? Ovocito primario. Ovocito primario. Ovocito primario. Entonces se me incrementó la fosfoliesterasa. ¿Sí o no? En el momento en que empieza la meiosis, las células foliculares, ¿qué es lo que hacen? Crean estas proyecciones. Antes de crear, rodean al ovocito primario y al rodear al ovocito primario hacen estas proyecciones, las A y las M. ¿Queda claro?
¿Para qué hacen esas proyecciones? Para que haya intercambio tanto del ovocito hacia la célula folicular, como ahorita nos interesa más de la célula folicular hacia el ovocito. ¿Sí? Doctor Bolaños. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Porque este ovocito está en meiosis. Debo detenerlo, porque no puede nacer con ovocitos que terminaron la división meiótica. Eso no es de Dios. Se tiene que detener el ovocito y reiniciar la meiosis hasta la pubertad, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Queda claro? ¿Quién lo va a inhibir? ¿Quién me va a bloquear a estas dos? Uno, la célula folicular permite el paso de AMP cíclico, que junto con el AMP cíclico del ovocito comienza a elevarse. Y esta elevación me provoca que el factor promotor de la maduración disminuya. ¿Queda claro? Pero aún sigo teniendo activo la fosfodiesterasa. Entonces, ¿qué pasa? La célula folicular produce GMP cíclico, guanosina monofosfato, atraviesa por las hendiduras, llega al ovocito primario, y esta es la que me inhibe a la enzima fosfodiesterasa. ¿Sí, doctor? Entonces, al inhibirla, ¿qué pasa con los niveles de fosfodiesterasa? Van a bajar. Van a bajar. Bajan. ¿Y qué pasa con el AMP cíclico? Si ya tengo dos fuentes, el ovocito y la célula folicular, y ya no tengo quien me la inhiba. Suben. Va a elevarse. Y al elevarse, me sigue inhibiendo el factor promotor. ¿Queda claro? Por eso a quien le echamos la culpa real de la inhibición o del arresto meiótico, ¿a quién es, doctor Diego? Al MP cíclico. Al AMP cíclico, a la elevada concentración de AMP cíclico. ¿Quedó claro? ¿Sí? Doctor, pero en realidad el que inhibe a la fosfodiesterasa es la GMP, ¿no? Así es, sí. Pero también el AMP cíclico es el que favorece el bloqueo del factor promotor, y ahí ya después no vamos a poder seguir estimulando a más fosfodiesterasa para que siga activa. ¿Sí, doctora? Sí, ya. ¿Queda claro? Híjole, se me fue la doctora que había levantado la mano hace ratito. Doctor, bueno, yo tengo una duda, pero nada más sería como para aclarar ideas, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, bueno, como dijo mi compañera, el GMPC es la que inhibe la fosfodiesterasa, pero por lo mismo de que ya se disminuye la concentración de la fosfodiesterasa, pues entonces se sigue aumentando la AMPC. Sigue aumentando el adenosín monofosfato. Sí, porque ya no hay quien lo esté cambiando para que se inhiba. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. Ándale, entonces, quedó claro esto. Ahora sí ya quedó más mejor. ¿Qué pasó, doctor Sánchez? A ver, entonces el factor promotor de maduración se encarga de que haya meiosis, pero la fosfodiesterasa 3A. ¿Quién estimula la fosfodiesterasa? Porque la fosfodiesterasa es la ovogonia, pero no está activa. ¿Quién la va a estar activando? ¿O quién la va a estar aumentando sus niveles? Factor promotor de la maduración. El factor promotor. En cuanto empieza la producción de ácido retinoico, se estimula el factor promotor y el factor promotor estimula a la fosfodiesterasa. Es una cascada. ¿Sí, doctor Sánchez? Sí, y GMP inhibe entonces a la fosfodiesterasa y AMP al factor promotor. Ok, super, gracias. ¿Vale? Sí. Muy bien. Así no hay dudas. Entonces, aquí vamos a esquematizar a nuestro ovario. Aquí está el ovario. Cuando tenemos esa célula folicular, aquí tengo la célula, perdón, al ovocito voy a borrar estas. Aquí tenemos a nuestro ovocito, un ovocito primario. Entre las membranas de la célula folicular,
aquí está la célula folicular que me está rodeando al ovocito. Esas células foliculares son planas de manera inicial. ¿Queda claro? Entre estas membranas del ovocito y de la célula folicular se nos forma una capa muy importante que vamos a ver en la fecundación. Esta estructura que se nos forma recibe el nombre de zona pelúcida. ¿Queda claro? ¿Qué pasó, doctor Sánchez? No, se me olvidó bajar, perdón. Doctor Rodríguez. No, yo iba a hacer una pregunta con respecto a AMP y GMP, porque ahí me perdí un poco. Había puesto que la célula folicular permite al AMP cíclico inhibir a... No puse atención ahí. ¿Inhibe a quién? Al factor promotor de la maduración. Inhibe el AMP cíclico, inhibe o bloquea el factor promotor de la maduración, por eso se da el arresto meiótico. Y el GMP cíclico es el que bloquea la fosfodiesterasa para reafirmar el arresto meiótico o detención meiótica. ¿Sí, doctor Rodríguez? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, aquí tengo el ovocito. Zona pelúcida, la podemos abreviar como ZP. Ya después veremos que son diferentes tipos de zona pelúcida de acuerdo a su peso molecular. Inicialmente se habían descrito 3, ZP1, ZP2, ZP3, pero después se descubrió otra y se le puso ZP4. Queda claro, pero ahorita no lo vamos a ver, nada más decimos que es la zona pelúcida. ¿Vamos bien? Y las células foliculares planas que rodean a ese ovocito primario ya es un compuesto, ya no son células aisladas, ya es un compuesto de células foliculares más el ovocito. A ese compuesto de células foliculares más el ovocito primario le damos el nombre de folículo. ¿Queda claro? Entonces, a la presencia de un ovocito primario rodeado por células foliculares, le doy el nombre de folículo. Pero si las células foliculares son planas, ese folículo tiene un apellido. Primero entró al kinder. Entonces, ¿qué apellido tendrá ese folículo? Primario. No, dije que entró al kinder. Primordial. No dije que está en la primaria. ¿Cómo se llamará ese? Bueno, ¿qué apellido tendrá ese folículo? Si está en el... ¿Primordial? Primordial, así es. Muy bien, doctor Rodríguez. Entonces, al primer folículo que se nos forma desde la etapa fetal es el folículo primordial, el cual está formado por células foliculares planas, zona pelúcida y ovocito primario. ¿Queda claro? Doctor, una pregunta, nada más como para aclarar. Dijo que células foliculares más ovocito primario es un folículo, pero si son células foliculares planas más ovocito primario más zona pelúcida es un folículo primordial. Sí. Ok, entendido. Gracias. Para poder decir que es un folículo, ¿qué debe de haber? Siempre, ¿qué debe de existir? Célula folicular y ovocito. Si falta uno de estos, no es folículo. ¿Queda claro? Por eso, o ya veremos que o son células foliculares. ¿Vamos bien? Pero cuando estas las rodean, ya se transforma en un folículo. ¿Sí, doctora Bobadilla? Y como son células foliculares planas, ¿qué apellido tiene este primer folículo que se nos formó? Primordial. Primordial, o sea, va en el kinder. ¿Sí? ¿Qué pasó, doctora Izquierdo? Doctor, una pregunta. ¿La zona pelúcida se forma entre las membranas de las células foliculares y la membrana del ovocito? Ovocito, así es. ¿Se acuerdan que hace rato esquematicemos? La membrana del ovocito
y célula folicular. ¿Sí? Sí. Entre estas dos van a ser las responsables de formarnos a esa zona llamada zona pelúcida. Aquí está la zona pelúcida. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Perverso. Entonces, vamos a estigmatizar aquí en nuestro ovario cómo vamos evolucionando, cómo va avanzando este proceso. Primero teníamos ovogonias, ahí están las ovogonias, con sus células foliculares. Ahí están las células foliculares, ¿sí? Y ahorita el primer folículo que estamos viendo, ¿cuál es? Primordial. Primordial. El folículo primordial. Entonces yo ya no tengo ovogonias, ahora tengo un ovocito primario con su zona pelúcida y las células foliculares planas. ¿Está claro? Cuando ustedes entraron al kinder, ¿tenían un conocimiento más o menos amplio? No, su conocimiento era limitado. Tienen un conocimiento plano. Queda claro para que no se les olvide. ¿Sí, doctor? Doctor Barnara. Y ahorita que se puso problemas para la amiga, le vi. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí vamos a diferir un poco con el caso, porque el caso nos dice que solamente es una capa de células planas. Cuando veamos cortes histológicos, vamos a ver que pueden ser 1, 2, 3 capas de células planas, de células foliculares planas. Mientras sean células foliculares planas, va a seguir llamándose folículo primordial. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Perverso. Pero ¿qué va a pasar? Y así se mantiene durante toda la etapa infantil como un folículo primordial. ¿Qué sucederá en la pubertad? En la pubertad, ya dijimos que a la pecosa ya no la veían tan feo, al greñudo tampoco lo ven tan feo. ¿Queda claro? Esas células foliculares planas se transforman en células foliculares cúbicas. ¿Queda claro? Entonces, ¿seguirá siendo un folículo primordial? Si ya son células foliculares cúbicas, Ya va a ser. un poco más de conocimiento, ¿o no? Es la primaria. Entonces, pasaron a la primaria. Este folículo, cuando las células foliculares son cúbicas, ¿qué folículo será? Primario. Un folículo primario. Entonces, borremos estas células foliculares. Tengo que las células foliculares ahora son cúbicas, y al ser cúbicas, el folículo se transforma en un folículo primario. ¿Queda claro? Y aquí volvemos a referir con el caso. Porque el caso nos dice, la última edición y la quinta y sexta edición modificaron eso. Nos dice, las células foliculares se transforman en cúbicas y solamente observa una capa de células cúbicas. Y es un folículo primario. ¿Queda claro? Pero no, yo puedo tener 1, 2, 3, 10 capas de células foliculares cúbicas y sigue siendo folículo primario, porque luego el caso nos menciona, el folículo secundario es cuando tenemos las células de la teca interna y de repente nos dice que ya hay un antro y de repente nos dice que es el folículo terciario. ¿Sí? Vámonos con calma para entenderlo mejor y ya después veamos lo que dice el caso. ¿Qué pasó, doctor Wagner? Sí, doctor, en el folículo primario sigue siendo ovocito primario, ¿verdad? Sí, ya está detenido. Está con su arresto. ¿Queda claro? Entonces, aquí puedo tener
2 capas de células moleculares cúbicas, 3 capas, puedo tener 10 capas de células moleculares cúbicas. Y esas células moleculares cúbicas, que pueden ser 10 capas, va a seguir siendo un folículo. ¿Un folículo qué? Primario. Primario. Folículo primario, así es. Les hago más capas. O anoten, las células foliculares cúbicas son delimitadas por el estroma, del ovario, o sea, por el mesodermo, son delimitadas por el estroma del ovario, o sea, del mesodermo, formándonos a la zona de la teca folicular, Entonces veamos. Aquí observo que el estroma que se originó del mesodermo comienza a delimitarme a estas células foliculares. Este mesodermo que tenemos que me delimita a las células foliculares, ¿qué nombre recibe? Estroma. Así se llama estroma, que se origina del mesodermo, pero ese estroma, ¿a quién está ubicado? ¿A qué zona me va a formar? Zona de... ¿A qué estructura me va a formar? A la teca en desarrollo. ¿Y cómo se llama la teca en desarrollo? Ahorita le dimos el nombre. Folicular. Teca folicular. Teca folicular. Si me delimitan las células foliculares, recibe el nombre de teca folicular. ¿Queda claro? Muy bien. Anotemos. La teca folicular se divide en 2 partes. La teca folicular se divide en 2 partes. Vean aquí, tengo una teca que tiene contacto con la célula folicular. ¿Sí o no? Sí. Tengo una teca que no tiene contacto con la célula folicular. Es externo y otra También. interno. También, perverso. Entonces, 2 partes. La teca que tiene contacto con las células foliculares, secreta un factor angiogénico, ¡Cállate! Y se forman vasos sanguíneos, recibiendo el nombre de teca interna o teca vascular. Entonces veamos, dijo Cielo. Ya lo escribieron, ahora vemos, ahora volteen para acá. ¿Era factor qué? Angiogénico. Un factor angiogénico. Ya después, cuando veamos cardiovascular, vamos a ver que el factor angiogénico ese es el factor de crecimiento endotelial vascular, 1, 2 y 3 y sus receptores. Pero ahorita nada más quiero que sepan que es un factor angiogénico y ese factor angiogénico produce vasos sanguíneos. ¿Queda claro, doctor? Entonces, sí. Dijo que recibe el nombre de teca interna o vascular, ¿verdad? Sí. Gracias. Teca interna o teca vascular. ¿Y seguimos el ovocito primario? ¿Seguimos el ovocito primario? Sí, sigue siendo. Ya quitamos el arresto meiótico. Ah, ok. Y sigue siendo No, un no, folículo. no sigue el arresto.
Sigue ahí detenido la meiosis. Y si sigue detenida, ¿qué ovocito es? Primario. Primario. Pero ¿Sí, el doctor? folículo también. Está Sí. Primero tenemos un folículo primordial y ahorita estamos viendo folículo primario. muchas gracias. ¿Sí? Sí. Ahí se nos hacen bolas, ahí siempre se enreda entre ovocito primario. ¿Qué pasó con el secundario? Fíjense, ahorita estamos viendo nada más el desarrollo folicular. No le hemos cambiado el nombre al folículo. ¿Sale? Perdón. Le hemos cambiado el nombre al folículo, pero no al ovocito. Sigue siendo el mismo. ¿Queda claro? Hacemos de programa en esta. Imagínense si les hablara igual de rápido. Por eso mejor como hipótiro y leo. Despacito. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, aquí la teca interna produce ese factor angiogénico y se nos forman vasos sanguíneos. Al formarse esos vasos sanguíneos, le damos el nombre de teca interna o teca vascular. ¿Queda claro? Prendan sus cámaras, por favor, y si puedan prenderla. Y de repente ya las comienzan a apagar. Teca interna o teca vascular. ¿Vamos bien? 2. La teca que no tiene contacto, con el ovocito o con las células, perdón. La teca que no tiene contacto con las células foliculares no desarrollan un factor angiogénico, pero sí nos forman colágena y fibras de elastina. Recibiendo el nombre de teca externa, teca avascular o teca fibrosa. ¿Queda claro? Entonces, veamos lo que acaban de escribir. Esta teca que no tiene contacto con las células foliculares no va a producir un factor angiogénico, pero ¿qué sí produce o qué sí forma? Colágeno. Fibras. Fibras de colágena y fibras de elastina. Y nos va a formar a la teca externa, teca avascular, porque no tiene vasos sanguíneos, o teca fibrosa. ¿Queda claro? Todo esto es un ovocito primario, todo esto es un folículo primario, sí, aunque el caso nos dice que ya le podemos llamar folículo secundario. ¿Queda claro? Pero para nosotros va a ser un folículo primario con su ovocito primario. Anotemos, entre las células foliculares y la teca interna, se nos forma una membrana llamada membrana basal o membrana de la granulosa o membrana anista. Membrana anista, como de histología. ¿Sí? Membrana anista. Entonces, ¿cuántos nombres tiene esta membrana? 3. Aquí la vamos a esquematizar. ¿Cómo se llama esta membrana que se formó entre las células foliculares y la teca interna? Basal. ¿Qué más? La granulosa. ¿Cómo? Anista. Anista. ¿Qué más?
De la granulosa. No me pregunten, otra ya no vieron. De la granulosa. Ándele, de la granulosa. ¿Queda claro? Entonces esta membrana la pueden encontrar con el nombre de membrana basal, membrana de la granulosa o membrana anista. ¿Queda claro? Va a depender de la bibliografía que ustedes lean y está ese nombre. ¿Vamos bien? Entonces, un folículo primario, ¿cómo está formado? Ovocito primario, zona pelúcida, células foliculares, membrana basal, teca interna y teca externa. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Entonces, aquí ¿Para qué sería la membrana basal? va a delimitarme, ella me va a delimitar la separación entre la teca interna y las células foliculares. Doctor, Muy bien, vamos a Doctor, perdón. esquematizar aquí. tengo una pregunta rápida. Por ejemplo, yo me sigo esquematizando con los colores. ¿Tiene algo que ver las células folliculares? Bueno, Otra vez no le oí al principio, perdón. digo que si en esta membrana basal tiene algo que ver el color, me parece que es rojo con el que lo estoy haciendo. Este es amarillo. Las células foliculares, acuérdense que se originaron del epitelio celómico. Y el epitelio celómico se originó del endodermo, por eso la seguimos esquematizando en azul, en amarillo. Ya la membrana basal ya pusimos un color naranja, no sé de qué color se vea, pero si hay diferencia o no hay diferencia. Si se alcanza a distinguir. Sí, poquito. Sí, por eso era mi pregunta. Vi que seguían siendo amarillos. No, es naranja. Ok. Y ya la teca interna, como se originó del mesodermo, acuérdense, el mesodermo es en rojo. Y por eso remarcamos esto para esquematizar que estos son los vasos sanguíneos. ¿Sale? Ok, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a hacer aquí nuestro barrio, nuestro folículo primario. Ovocito primario. Zona pelúcida. Ahí está. Células foliculares. Ahorita ya lo voy a esquematizar célula por célula. Ya vamos a hacerla nada más de esta manera. ¿Queda claro? Pues aquí tenemos a las células foliculares. Vamos a tener a la membrana basal. Ahí está. Vamos a tener a la teca interna. Y vamos a tener a la teca externa. Ahí está nuestro folículo primario. ¿Queda claro? Ya que tengo mi folículo primario, ¿qué le va a pasar a mi folículo primario? Va a ser la etapa de su educación de las más difíciles. ¿Queda claro? Llena de vicios y de perdiciones. ¿Cuál fue? La Facultad de Medicina, doctor. Mangos, ahorita ni se conoce. Entra al CCH. La prepa. No, pero antes de entrar a la prepa, ¿pasaron a la secundaria o no? Sí, doctor. En la secundaria, pues empezó la pubertad. Y si empezó la pubertad, ya les comenzó a llamar la atención a sus compañeros o sus compañeras, ¿o no? Quizá comenzaron a conocer que había el tabaco, que había el alcohol y otras sustancias que no quiero entrarme. ¿Queda claro? Ahí se me dice, no, yo hasta ahorita en la facultad ni me he enterado que existe el tabaquismo, doctor, el alcoholismo y las otras. Entonces, ¿sí era real, Doc? ¿No eran puras mentiras? ¿De qué? ¿Sí existe el alcoholismo? Ahí no se pudo ver más falsa, doctor. No era un invento del gobierno. Es que ella no lo conoce porque cuando toma no se acuerda. Sí, es cierto. Las damas no tienen memoria igual que los caballeros. Ajá. ¿Queda claro? Es que, doctor. Entonces, imagínense, eso es cierto. No tienen memoria. Yo por eso tampoco tengo memoria. Y por eso lo anoto donde nos quedamos, vean. Aquí tengo mi registro del día y en qué nos quedamos. Para que no se me olvide, porque no hay que dejarle nada a la memoria. Porque no somos unos perdidos de memoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar?
Anotemos, las células foliculares producen ácido hialurónico, como las artistas que no lo saben pronunciar. Ácido hialurónico, ¿queda claro? El cual tiene afinidad por el agua, sacándola de las células foliculares. ¿Queda claro? Doctor, no. Entonces, ahorita. ¿Qué pasó? Lo podré repetir, es que no Sí. se me corta Las mucho. células foliculares producen ácido hialurónico, el cual tiene afinidad por el agua, sacándola de las células foliculares. ¿Sale, vale? Doctor Castañeda, aquí se la pluma. ¿Está su mamá o su papá ahí cerquita de su cuarto? Dijo, si no, el señor, por favor, ahí está su hijo en un mazapanazo cada vez que se ponga la pluma en la boca. ¿Sí? Ay, Dios mío. Muy bien, entonces, estas células foliculares, vamos a hacer un ejemplo burdo. Ustedes se acuerdan cuando luego jugaban y se abrazaban todos haciendo bolita, como haciendo un tiempo fuera. ¿O nunca jugaron eso? ¿Ni las mujeres? No, sí, doctor. Antes de jugar unos partidos. Vamos a planear algo. Todos se juntaban, se abrazaban y ahí estaban diciendo lo que iban a hacer. En algún momento, ¿nunca hicieron eso? ¿Son niños del departamento que nunca salieron? No, Sí, doctor. Ay, no me espanten. Sí conocemos el exterior. Hay que tirar esa vitamina D porque si no van a tener osteoporosis temprana. Doctor, yo imagínate, nunca conviví con niños chiquitos porque soy hija única. Todos los de mi familia son mayores. Y hasta que tenía como 12 años pensaba que la casa de al lado era un asilo porque vivían puros viejitos. Entonces, Híjole, doctor. Ya se dio cuenta que había vivido en una mentira. Bueno, entonces, están haciendo su tiempo fuera de todos abrazados. Y de repente llega una pipa de agua, les abre la llave, ¿van a seguir abrazados todos? Ustedes eran las células foliculares, estaban todas ahí metidas abrazadas. Al abrir la llave, ¿qué hacen ustedes? Corremos. Correcto. Bueno, no es así de que les abrieten con chorro. No, nada más le abrieron la llave de la pipa y comienza a caer agua. ¿Y qué va a pasar? Se comienzan a separar ustedes. Y al separarse, ¿qué se forma? ¿El antro? Pero yo apenas voy con calma. Un espacito. Vamos rápido. ¿Qué se forma? Espacio, ¿no? Un espacio no, bueno, entonces un espacio no. Un espacio sí. Un espacio o una cavidad, va a pasar lo mismo aquí. Estas células están produciendo ácido hialurónico y al producir ácido hialurónico comienza a jalar el agua y me comienza a separar a las células foliculares y se me forma aquí un espacio. Acá también se me forma otro espacio, acá otro, y quizá aquí otro. ¿Queda claro? Entonces, este espacio que se nos formó, le damos el nombre de antro. Primero, en nuestra época, bueno, en los años mozos de infancia, eran pulquerías. Después se les dio el nombre de cantinas. Después se les dio el nombre de bares. Y después ya ves que sí existen las discos. ¿Y ahora qué nombre les dan? Ahora sí, doctor. Antros. Como he ido de evolución, ahora son antros. El espacio que se formó son antros. Y en los antros, ¿qué cosa es lo más decente que les venden?
más decente. Y no me digan, agua, doctor. No, es que igual la agüita, no hay ni agüita en el antro. Cubito de naranja. Refresco. Y, sí, ya. ¿Qué hay dentro del juguito de naranja? O del refresco. Grupos hidroxilo. Vitaminas. Ay, sí. Grupos hidroxilo. No, Eso sí azúcar. se Yo lo también lo venden. disfruto. Lo más decente que les van a dar es licor. Entonces, si yo aquí tengo un antro, el líquido que está ocupando ese antro sería licor. ¿Queda claro? ¿Cuál sería el apellido del antro? Folicular. Antro folicular. ¿Y cuál sería el apellido del licor? ¿El qué? Folicular. Folicular. El apellido del licor. Licor folicular. Acuérdense, todo antro, ¿qué es lo más decente que les dan? ¿O qué es lo más decente que piden ustedes? Será de que un refresco. Sí, un refresco con el licor dentro. ¿Sí? ¿Queda claro? Doctor, entonces los antros están llenos de licor folicular. Sí. ¿Qué pasó, doctora Bonilla? ¿Cómo se formó el antro? Pues se formó porque las células foliculares producen ácido hialurónico, pero ese tiene afinidad por el agua. Entonces saca el agua de las células foliculares y forma espacios. Y esos espacios se le llaman antros foliculares. Espéreme, con calma. ¿Sí? Entonces, me está sacando el agua, se están separando las células y se me forma un antro. Ese antro va a tener, para que siga el antro, debe de tener líquido, que sería agua, y después vamos a ver que hay proteínas, vamos a ver que hay enzimas, vamos a ver que hay hormonas. Entonces comienza a complementar ese líquido. Y ese líquido le doy el nombre de líquido folicular o licor folicular. Pero para que no se les olvide, en el antro siempre les dan licor. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? ¿Ya ven cómo si es esa etapa de los vicios, la secundaria, o no? Entonces, en el momento en que aparecen los antros, ¿este folículo sigue siendo primario? No, ya es secundario. No, así es, acuérdense. Cuando digan, yo iba a la secundaria, y la secundaria pues ya tenían novio, ustedes no. Sus compañeros y sus compañeras ya tenían novio y novia, comenzaron a probar el tabaco, ustedes no, sus compañeros comenzaron a probar el alcohol, sus compañeros, porque ustedes nada de eso. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Pues para que no se les olvide, en esa época escolar difícil, llena de vicios. ¿Queda claro? Ya si digan, no, doctor, es que yo fui en una secundaria, digamos, privada, religiosa. Es lo mismo, pasa lo mismo, que la grana no se salva. ¿Vamos bien? Perverso. ¿Hasta ahí no hay duda? Sí, así es. Es como ahora que yo me dio COVID y llegué a lista, pedí mi incapacidad y me comienzan a interrogar. O sea, ¿alguna enfermedad, doctor? Pues no, ninguna. ¿Fuma? Digo, no. ¿Toma? Tampoco. Casi yo creo por dentro, decían, pues, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? Porque ni fuman, ni toman ninguna enfermedad, ni le han puesto sangre, nada. Gracias a Dios, no. El café, no, pues quizá una vez al año. Pero hasta ahí, casi soy un monje. Hasta se levantan su taza de café para presumirme que sí toman ustedes diario. Sí, dije, ¿y qué estaría haciendo de mi vida mal? Salud y provecho. O agüita, sí, agüita, sí. Sí, y agua simple cuando hago ejercicio. Mientras no hago ejercicio es agua de sabor. ¿Sale? Muy bien. ¿Quedó claro hasta aquí? Perverso. Sigamos anotando. Los antros formados se unen para formarnos uno solo y separarnos a las células foliculares en dos partes. Uno,
células foliculares parietales. Células foliculares parietales. Estas células desarrollan receptores, para la hormona folículo estimulante. Desarrollan receptores para la hormona folículo estimulante. Células foliculares parietales. Estas no tienen contacto con el ovocito primario. Ay, ese gallo se me antoja en un caldito ahorita con estos fríos. Ay, Dios. Es de su hijo, ¿no, doctor? ¿Vale? Es de su hijo, ¿no? Sí, es de mi hijo y no lo puedo tocar. Capaz que lo ahorco y después meten en la jaula a mí. Pero sí se me antoja en un caldito con estos fríos, con unas verduras bien calientitos. ¿Cómo se llama su gallo? Dijeron, cara. Vemos los santos y ya quieren ver luego un caldo, hijo. Como son viciosos. No antojen. Charlie, vas, ponte pilas. Le pusieron el nombre de Cecilio. ¡Ay, es increíble! Sí, así de repente dice, Cecilio se está cantando, no me dejan hacer mi cantito, por lo menos el molito. También. Ay. Pero bueno, seguiremos y van a ver que siempre va a cantar en nuestras clases. Por eso más ganas de ahorita los pericos no han gritado y el perro no ha ladrado porque luego es una fiesta. ¿Sí? Entonces, continuemos. Dijimos que estas células o estos se comienzan a unir. Vamos a ver lo primero. Se unen y me forman un antros solamente. Las sucursales se unieron y solamente me van a formar una sola. Se hace un antrote, como cuando llueve, que ya ven que no ha pasado últimamente. Comienza a llover y se nos forma un charco. Sigue lloviendo, se forma otro charco. Y si sigue lloviendo, se unen todos los charcos y ya de repente no puedo atravesar la calle porque si no me lleva la corriente. ¿Queda claro? Entonces nos formó un antrote y es un solo antro folicular con licor folicular. ¿Vamos bien? Al darse esto, me separa las células foliculares. Vean, dejen de apuntar y vean. Eso ya lo anotaron. Unas células foliculares que no van a tener contacto con el ovocito. Estas células foliculares que no tienen contacto con el ovocito desarrollan receptores para la hormona folículo estimulante. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Muy bien. Y dos, células foliculares que rodean al ovocito, que están cerca del ovocito primario y no desarrollan receptores llamadas células cumulares. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Entonces, vamos a ver qué está pasando entre estas células foliculares parietales y las células de la teca interna. ¿Sí? Ya que las células foliculares cumulares tienen receptores. Entonces, aquí tenemos, Dios, no sigo hacia arriba. Aquí tengo a la célula folicular, ¿sí o no? Voy a tener, permítanme, se me cayó el color amarillo, ya se rompió. Voy a tener la membrana basal o membrana de la granulosa. Y acá
vamos a tener a la célula de la teca interna. ¿Queda claro? Entonces tenemos teca interna y célula folicular. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que la célula folicular, ¿qué receptores van a tener? De FSH. No me pregunten, doctora. De FSH. Doctora Bobadilla, así es. Receptores para hormona FSH. ¿Queda claro? En el hombre, ¿quién tenía receptores para FSH? Glándulas de Sertoli. La célula de Sertoli. Y aquí, de seguro, fue una feminista quien le dio este nombre a esa hormona. Porque nosotros los hombres tenemos desarrollo de folículos o células foliculares. No. Y esta se llama hormona folículo estimulante. O sea, me va a estimular a la célula folicular y me va a favorecer el desarrollo de los folículos. ¿Queda claro? Lo malo es que no nos preguntaban a nosotros que no estaríamos de acuerdo con esto, pero ya lo hicieron y ya no podemos protestar. ¿Sí? Para que no digan las mujeres, ay, es que los hombres son los que abusan de nosotros. Aquí abusaron de nosotros los pobrecitos hombres con ese nombre. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perverso. Doctor, nada más una duda. ¿Qué es el espacio que está entre las dos células? Esta es la membrana basal. Va, gracias. ¿Sale? Entonces tengo células de la teca interna, membrana basal y célula folicular. ¿Vamos bien? Esta hormona folículo estimulante estimula a la célula folicular para que me forme una hormona llamada estrógenos. Pero los estrógenos que se me forman son estrógenos débiles. No son tan fuertes, no son tan capaces para provocar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios o para el desarrollo a nivel del ciclo sexual. ¿Queda claro? Entonces son unos estrógenos débiles. ¿Será necesario que se produzcan más estrógenos? Sí. Pues veamos. Vamos a hacer unos ejes cartesianos, esas palabras marihuaneras que a ustedes les dan pavor. Ejes cartesianos, doctor, ¿qué es esa marihuanada de eje cartesiano? Estamos en medicina y jamás deberíamos de ver eso. Mangos. Entonces, un eje cartesiano, tenemos el eje de las X y el eje de las Y. ¿Queda claro? En este eje de las Y, vamos a poner los días 28, 14 y 1. Que es el ciclo mensual o ciclo menstrual de 28 días. Queda claro, el ciclo soñado de todo hombre y toda mujer. Quisiéramos que todas las mujeres tuvieran este ciclo para que fuera más fácil para nosotros tener una noche buena sin noche triste. Pero ¿qué dijo Diosito? Mangos. Dijo mangos. ¿Queda claro? Doctoras, levanten la mano. Las doctoras sí, porque los doctores no tienen el ciclo. Antes de que se apunten, doctoras, levanten la mano. ¿Quién de ustedes, que pongan la manita ahí en su foto, quién de ustedes tiene un ciclo de 28 días? 3, 4, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Estamos rompiendo récord, porque antes el récord, el registro era de 9, en mis grupos era de 9. Ahorita ya en otro grupo tenemos el registro de 14 que tienen este ciclo, ¿sí? Y es un poquito más fácil, más cómodo calcular cuándo se pueden tener su noche buena sin tener muchas noches tristes. ¿Queda claro? Pero no se preocupen, para los que no tienen este ciclo lo vamos a ver cuando veamos ciclo menstrual. Bendecidos por los de arriba, sí.
Queda claro, porque cuando empecemos con el examen, que ya va a ser la siguiente semana, les doy esa buena noticia, el examen va a ser la siguiente semana, van a ver que se van a estresar y el estrés puede provocar alteraciones de su ciclo sexual. Entonces, no sea así de que, ay, qué bueno que tengo 28 años, se les va a alterar, no se preocupe. Y cuando sean internícolas, se les va a volver a alterar su ciclo. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a tener a las hormonas hipofisiarias. ¿Quiénes son las hormonas hipofisiarias? Que son secretadas de la hipófisis, la luteinizante y la folículo estimulante. Así es. Entonces, aquí tenemos a la hormona folículo estimulante que se está produciendo y la vamos a poner en amarillo. ¿Sí? Y en rojo vamos a poner a la hormona luteinizante que también se está produciendo aquí en la hipófisis. La hormona luteinizante, ¿a quién estimulará? ¿A quién estimula la hormona luteinizante? Doctora Guijosa. Tienes el micrófono apagado, no le oímos. Perdón. ¿La hormona estimulante? Sí. ¿A qué célula va a estimular? ¿A la folicular o a la teca interna? A la folicular. ¿Segura? Bueno, por lo que veo, creo que no. No sé. A ver, doctor Bueno, la Altamirano. Ahorita. Sí, mangos. Doctor Altamirano. ¿Puedes repetir la pregunta? Es que se me trabó. ¿A quién estimula la hormona luteinizante? Solamente hay dos células, folicular o teca interna. Estimula las células foliculares de la granulosa, ¿no? Ok, doctor Rebollo. Vamos a hacer el consenso. ¿Sería la folicular? A la folicular. ¿Quién dice que es la folicular? Doctor Víctor. Estimula a la teca interna. Vamos a ver si sí es cierto, dirían en mi pueblo. La célula folicular es lo mismo que la célula de Sertoli en el hombre, ¿sí o no? Por eso le estimula la hormona folículo estimulante. En el hombre, ¿a quién va a estimular la hormona luteinizante? Las células de Leydig. ¿Y la célula de Leydig de dónde se originó? ¿Del mesodermo? Del mesodermo, así es, doctora Chagoya. ¿Cuál de estas dos células se originan del mesodermo? La teca. La teca interna. Entonces, la hormona luteinizante, ¿a qué célula va a estimular? A la teca interna. A las de la teca interna, ya que son lo mismo que las células de Leydig. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Muy bien, entonces aquí vamos a esquematizar al receptor de la hormona luteinizante. Ahí está. Si estimula las células de Leydig, ¿qué producen las células de Leydig en el hombre? La testosterona. ¿Aquí qué nos va a producir? Andrógeno. Progesterona. ¿Qué nos va a producir, doctora Rodríguez? Progesterona. Estrógeno, ¿no? Testosterona también. No me pregunte, doctora Rodríguez. Testosterona, sí. Testosterona. Pues sí, si estamos diciendo que son igual que las células de Leydig, las células de Leydig que producen pues testosterona. Entonces, llega la hormona luteinizante, la estimula y nos produce testosterona. Y luego se des con su lógica. Doctor, entonces por eso tenemos bigote y barba las mujeres. No.
¿Queda claro? No es cierto. ¿Por qué? Porque esta testosterona se sale de la teca interna, atraviesa la membrana basal y se introduce a la célula folicular. ¿Queda claro? ¿Sí o no? No, ¿podría repetir, por favor? Por favor. La hormona luteinizante estimula las células de la teca interna para que produzcan testosterona. Y esta se sale de la célula de la teca interna, atraviesa la membrana basal y se introduce a la célula folicular. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Entonces, aquí vamos a tener testosterona. Si no se espanten, doctoras, de que entonces voy a tener barba, bigote y voy a hacer la voz más grave. No. No es que Ana Gabriel tenga testosterona. ¿Queda claro? Sí, que yo soy su fan número 10.001 de Ana Gabriel. ¿Vamos bien? Entonces, tengo la testosterona. No lo apunten, vean. En cuanto entra la testosterona aquí, la célula folicular, por medio de la hormona folículo estimulante, produce una enzima. Esa enzima se llama aromatasa. Nos produce la aromatasa. Y esa aromatasa, pero dije no apunten, vean primero y ahorita nota. ¿Sí? Entonces, la aromatasa desdobla a la testosterona, doctora Bonilla, deje la pluma en paz. Desdobla la testosterona y la transforma en 17 beta-estradiol, que este es un estrógeno fuerte. ¿Queda claro? Entonces, ahora sí, cuando la testosterona está en la célula folicular, gracias a la folículo estimulante, se produce una enzima llamada aromatasa. Perdón, doctor, gracias a quién? Cuando la testosterona está en la célula folicular, la hormona folículo estimulante produce una enzima, llamada aromatasa, que se encarga de desdoblar a la testosterona en 17 beta-estradiol, siendo un estrógeno fuerte. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí. Vamos bien. Perverso. Entonces, ahorita, ¿qué hormona orgánica hemos visto nada más que se está produciendo? El 17 beta-estradiol. Del 17 beta-estradiol y del estrógeno, que los dos son estrógenos. Entonces, estamos viendo únicamente los estrógenos. Si nosotros hiciéramos otro eje cartesiano de 28 días, si se ve o no se ve, sí. Aquí tengo el día 14 y aquí el día 1. Entonces, únicamente estaríamos viendo la producción de estrógenos, que está alta hasta antes de la ovulación, ya que es la única hormona.
sí se está produciendo progesterona en mínima cantidad esa progesterona. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Doctora, una pregunta. Tengo dudas sobre la primera y la segunda gráfica que hice, bueno, de los planos cartesianos. ¿Qué fue lo que nos quería marcar? Aquí son las hormonas hipofisiales. ¿Sí o no? Doctora. Sí. Y en este van a ser las hormonas ováricas. Lógicamente aquí tengo la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Y acá en este otro eje tenemos a los estrógenos y aquí abajo a la progesterona. ¿Sí, doctora? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, continuemos. Vean aquí. Si yo les dijera qué receptores en esta etapa inicial, este ciclo sexual que tenemos, pensemos, yo sé que no a todos les gusta el fútbol, pero lo han visto en algún momento y saben que hay dos tiempos de fútbol, el primer tiempo de 45 minutos y un segundo tiempo de 45 minutos, ¿sí o no? Vamos a pensar, vamos a dividir igual como si fuera un partido de fútbol. Estos primeros 45 minutos es del día 1 al día 14. Y en ese primer tiempo podemos decir etapa temprana de este ciclo y etapa tardía de ese ciclo. Así cuando vemos el fútbol, primeros 15 o 20 minutos es principios del primer tiempo, los otros 30 40 minutos es una etapa tardía del primer tiempo. No importa, aunque odia el fútbol, ¿sí? Pero lo ha visto. Yo no estoy diciendo practíquenlo, lo han visto y saben que tiene dos tiempos. ¿Vamos bien? No importa, pero ya lo vio. ¿Vamos bien? Entonces, aquí al inicio del ciclo solamente tenemos folículo estimulante y hormona luteinizante. ¿Queda claro? Pero ¿qué va a pasar cuando van pasando los días, o sea, que aunque se lo pierdan, cuando los días siguen su evolución y esta célula ya tiene testosterona? No lo apunten, veamos. Cuando esta célula ya tiene testosterona, la célula folicular aprovecha, sintetiza proteínas y va a formarnos receptores para hormona luteinizante. Si esta célula folicular desarrolla receptores para hormona luteinizante, ¿dónde va a llegar la hormona luteinizante también? ¿Dónde llegará? Las células foliculares. A las células A las foliculares. células foliculares. Entonces, aquí voy a tener hormona luteinizante y podemos decir que la hormona luteinizante en un ciclo avanzado tiene receptores de luteinizante. Tanto la folículo estimulante, tanto la célula folicular como las células de la teca interna. ¿Queda claro? Si tengo hormona luteinizante aquí en la célula folicular, ¿qué se me va a producir? ¿Qué se producirá? Testosterona. Testosterona. Entonces se produce testosterona y aumenta el 17-beta-estradiol. ¿Queda claro? Pero si yo tengo más receptores para la luteinizante el día 10, ¿qué va a pasar con la hormona luteinizante? ¿Seguirá la misma concentración? No. Va a ¿Qué va a aumentar. suceder? Se va a comenzar a elevar. Y entonces aquí veo cómo la hormona luteinizante se eleva justamente antes del día 14. O sea, el día 10 comienza a elevarse y en el día 14 tenemos un pico máximo. ¿Queda claro? El día 14 que va a ser la ovulación. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, doc. La hormona folículo estimulante también se incrementa, pero no tan intenso como la hormona luteinizante.
¿Queda claro? Entonces, como se está incrementándose eso, ¿qué va a pasar con nuestro folículo? Veamos, dijo un ciego. Voy a borrar aquí para que podamos... Bueno, puedo borrar esto de la... Bueno, nada más voy a borrar acá. Ustedes ya saben que están los receptores. Aquí tengo al ovocito. Tengo el ovocito. ¿Qué ovocito? No lo sé. Ahorita vamos a ver su núcleo, su zona pelúcida. Y vamos a tener a las células foliculares. Aquí ahora sí voy a esquematizar aquí a las células foliculares. Y aquí vamos a hacer esto. ¿Qué pasó con el antro y el licor? Se expandió. Los días se van a contar a partir del primer día, cuando empieza su menstruación. Cuando empieza su menstruación es el primer día del ciclo. ¿Queda claro? La gente o las mujeres entienden que el último día de su menstruación, ese es el primer día de su ciclo. Mangos. El primer día de la menstruación se empieza a contar como primer día del ciclo sexual. ¿Queda claro? Muy bien, entonces, ¿qué pasó con el antro folicular? Doctor, ¿podría repetir qué era eso? Por favor. Este es el ovocito. ¿Secundario? El ovocito que todavía no le pongo apellido. Zona pelúcida. Células foliculares cumulares. Hasta ahorita nada más les hemos puesto ese nombre. Células foliculares cumulares. Células foliculares parietales. ¿Esto qué es? Es el antro, ¿no? Es el antro, ¿no? Entonces, ¿qué es? Bueno, no, sí es el antro. Ándele, es el antro folicular. Y dentro del antro folicular, ¿qué tenemos? Licor folicular. El licor folicular o líquido folicular. Entonces, ¿qué pasó con el antro y el licor? Como comenzamos a tener hormonas, comenzamos a tener agua, electrolitos, enzimas, proteínglicanos, aumenta la cantidad de licor folicular, y al aumentar la cantidad de licor folicular, ¿qué pasa con el antro? Se incrementa. Usted con un antro demasiado grande, estas células foliculares parietales, acá vamos a esquematizar a la teca interna. Tenemos teca interna y acá vamos a tener a la teca externa. ¿Cuándo va a ser este folículo? Este folículo se desarrolla de esa manera de 10 a 12 horas, dicen unos autores. Otros autores nos dicen de 10 a 24 horas. ¿Este folículo es igual a este? No. Entonces, de la secundaria, ¿dónde pasaron ustedes? A la prepa. A la prepa, bachiller, una etapa de bachiller, que sería un tercer periodo, ¿sí o no? Entonces, este folículo, ¿qué folículo será? Si este es folículo secundario, aquí no es que maticé el secundario, me salté ahorita lo hacemos. Este folículo secundario, ¿este qué folículo es? Terciario. Terciario, muy bien. No lo apunten todavía. Folículo terciario. ¿Con qué otro nombre se le conoce al folículo terciario? De Graf. Muy bien. ¿Con qué otro nombre? Maduro. Maduro, como frutas y verduras. Muy bien. Maduro. ¿Qué otro nombre? Si está antes de la ovulación, ¿qué nombre se le va a dar? De 10 a 12, de 10 a 24 horas antes. ¿Preovulatorio? O si folículo preovulatorio. ¿Queda claro? Hay quienes le dicen, es que también es un folículo antral. No, el folículo antral es desde que es el secundario, desde que se nos formó el antro folicular. Le puedo llamar folículo antral. Entonces, de 10 a 12 horas, de 10 a 12 o de 10 a 24 horas antes de la ovulación, vamos a tener
vamos a tener un folículo terciario, coma, o no le pongan coma, le ponen o folículo maduro, o folículo de Graft, o folículo preovulatorio. ¿Queda claro? Con todos esos nombres los podemos encontrar. ¿Vamos bien? Pero como son de 10 a 24 horas antes de la ovulación, las células que me rodean al óvulo, al ovocito, se aprietan, se cierran. ¿Y qué va a pasar con las proyecciones transonales? Van a desaparecer. Si se aprietan o se cierran, ¿qué pasará con las proyecciones transonales? Se rompe. ¿Seguirán? Ya no. Entonces, de 10 a 12 horas, 10 a 24 horas antes de la ovulación, las proyecciones, sí, así es, no es de que se vayan a dormir, se cierran las proyecciones transonales. Y si ya no hay proyecciones transonales, ¿qué va a suceder con el AMP y el GMP cíclico? Ahora regular, ¿no? La fosfoliestrasa. ¿Se acuerdan que aquí teníamos a la célula folicular, y aquí tenemos al ovocito, y aquí en el ovocito tenemos la fosfoliesterasa 3A disminuida, bloqueada? ¿Sí o no? Y el AMP cíclico estaba elevado. Y tenemos que pasó también GMP cíclico. ¿Sí? Si ya no hay proyecciones, ¿qué va a pasar? Primero, ¿qué sucederá con el GMP cíclico? ¿Seguirá pasando? Si No, ya no va a estar. ¿Qué sucede con el bloqueo de la fosfoliesterasa? ¿La seguirá bloqueando? No. Ya no. Primer evento. Segundo evento. Ya no hay proyecciones transonales. ¿Seguirá pasando AMP cíclico? No, ya no. Ya no. Y si ya no pasa AMP cíclico, ¿qué pasa con la cantidad de AMP cíclico? Disminuye. Baja. Disminuye. Va a bajar. Si disminuye, ¿qué pasa con el factor promotor de la maduración? Aumenta. Aumenta. Entonces, tengo que aumentar el factor promotor de la maduración, aumenta la fosfoliesterasa. ¿Y qué sucede con el arresto meiótico? ¿Sigue estando? No. Se continúa. Ya Pero no. ahora me llamo. Entonces, se quita el arresto meiótico, se termina la primera división meiótica de rocóronicosa. ¿Este ovocito seguirá siendo ovocito primario? No, ya no. Ya no. ¿Ahora qué ovocito es? Terciario. Ya no recuerdo si terciario. Magos. Si estamos en el Secundario. va a ser terciario. ¿Cuál va a ser, doctora Lijosa? El secundario. Ovocito secundario. O sea, pasó la primera división meiótica, inicia la segunda división meiótica, ¿y qué sucede en la etapa de metafase? De nuevo, se detiene la meiosis en metafase 2. Ese ovocito secundario presenta un segundo arresto meiótico en metafase 2. Y así se expulsa ese ovocito. Un ovocito secundario detenido en metafase 2. ¿Queda claro? ¿Quieren saber cómo se va a dar la ovulación? ¿Quieren saber qué va a pasar con la hormona luteinizante? ¿Seguirá elevada? ¿La folícula estimulante seguirá elevada? ¿Qué sucederá con la progesterona y los estrógenos después de la ovulación? ¿Quieren saber? Sí, doctor. No se pierdan la próxima clase el día viernes de 9 a 11 de la mañana. Está mejor que las series, ¿no? Bueno, así que no hago tan dramático, que sea más así de que qué va a pasar. Pero mejor que la serie esta. Hay discusión y no series. ¿Perdón, doctora? Gracias. Que tenga buen día y buen día.
Te cuido. Un consejo. Hasta luego a todos y Si todas. van a llorar el día de mañana, si lloran el día de mañana y acaben bien llorados, quédense a ras del piso y de lado. ¿Sí? No se vayan a ¿Saben por qué llorar, no? Porque van a estar llórale, 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 y van a acabar bien llorados. Y evitan la pompoaspiración. Así ¿Qué es. cosas, doctor? Agarrarte No. el piso, porque luego se duermen en su sillón y esa altura pequeña se puede pegar en su cabeza y tienen trauma de cráneo. Entonces, mejor a ras del piso y de ladito. ¿Por qué de ladito? Como dice el doctor Lozano, evitamos que cuando vomiten, broncoaspiren. ¿Queda claro? Entonces, por favor, si se van a llorar, acaben bien llorados a ras del piso y de lado. Y evitamos problemas. ¿Quedó claro? A comer, pues, lo que quieran. Mañana.